el break, dependiendo si me vienen a echar acá o no, ¿ya? Si nos tomamos el break, volviendo al break terminaríamos, y si no, terminaríamos a las 8:30 aproximadamente, porque les cuento que llegaron los insumos para el laboratorio. Entonces me pidieron que fuera a revisar los que yo solicité, que estuvieran todos en orden, ya que correspondan a los elementos mínimos que solicitamos, para poder revisarlo, ¿ya? Y, ¿cómo se llama? En base a eso, confirmar o no el laboratorio para la próxima semana. Tendría que confirmarlo a más tardar mañana a través de un correo para ustedes. Lo más probable es que se haga la próxima semana, pero hay que esperar ese correíto de confirmación que tendría que ser a más tardar mañana. Entonces, me dijeron que terminara la clase un poquitito antes, o me autorizaron a terminar, mejor dicho, la clase un poquitito antes para poder revisar esos materiales, si corresponden o no corresponden, o levantar cualquier observación que yo encuentre y poder así hacer el laboratorio ya la próxima semana, ¿ya? Si hacemos el laboratorio, por si acaso, para que ustedes sepan, sería miércoles y viernes, igual que la otra vez, pero en este caso sería de 6:30 hasta las 9 de la noche solamente, ¿ya? Entonces ahí ya después de eso se irían y quedarían libres después de las 9, y lo mismo el viernes. Miércoles y viernes sería como de 6:30 hasta las 9, 9:15 próximo. Para que no tengamos problemas ahí con los traslados y cumpliríamos con las horas ya correspondientes a la asignatura. Entonces, se nos pidió, hola Patricio, se nos pidió hoy día hacer la revisión de esos elementos para que ustedes lo sepan, así que lo más probable es que terminemos un poquitito antes. Si es que no hay break, a las 8:30 estaríamos terminando hoy. ¿Ya? Estoy informando a tu compañero que hoy día terminamos antes porque me pidieron revisar el tema de los materiales del laboratorio que llegaron. Entonces, para ver si confirmamos el laboratorio para la próxima semana o no. Sí, ya llegaron, ya, así que por lo menos está ese tema. ¿Ya? Bueno, ahí lo que me mostraba Marcos es el formulario que les mandó el profesor Cristóbal, ya respecto a las potencias, ¿no es cierto? Respecto a cómo llevar una potencia aparente a una potencia activa o del tipo reactiva. Y efectivamente, como bien dice Marcos, voy a poner la mascarilla ahora porque ahora sí tengo un alumno acá. Como es que el protocolo, si me ven con un alumno y... Entonces... de ahí me la voy a sacar. Una cosa, como decía Marcos, es tener la fórmula, ya despejar y todo el tema, pero una cosa también es saber implementar. Cuándo utilizo cuál de toda esa chorrera de fórmulas de despeje que le envían. Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo hoy día, porque la semana pasada quedamos ahí pendientes, estábamos viendo el tema de los HP, cómo utilizar los HP cuando nos daban la cantidad de motores, ¿no es cierto?, para obtener las corrientes y en base a esas corrientes yo poder obtener las potencias. Entonces, hoy día vamos a terminar con eso, con el tema de los HP, y vamos a ir viendo el tema de cómo utilizar o cuando tengo una potencia activa, llevarla aparente, cuáles son los datos que debo tener como mínimo, ya respecto a esas potencias para poder yo traspasarla a otro tipo de potencia. Y después de eso vamos a ver lo que es el cálculo de transformador de distribución para tres situaciones, ¿ya? Las más complejas son los loteos habitacionales o conjuntos habitacionales, sean de vivienda o casa. Esa es como la más compleja, entre comillas. Después viene la situación para locales comerciales o pequeñas o medianas industrias, ya digamos talleres no tan grandes. Y después viene la tercera situación, que es un sistema mixto. Ya digamos que existan industrias o una pequeña industria y también existan o convivan dentro de ese mismo lugar viviendas. ¿Ya? Entonces, ustedes van a ir viendo cuál es lo que les va a servir respecto a lo que les piden en el ramo de integración o proyectos de integración. ¿Ya? Ustedes van a ir viendo cuáles son lo que les piden. También les voy a subir por si acaso a la plataforma el manual de proyecto de Chilectra, en él actualmente, que es el manual del año 2017, si mal no me equivoco, que no varía casi nada entre un año y otro, en el cual les va a indicar ahí algunos criterios o consideraciones que hay que tener cuando obtenemos el transformador de distribución respecto a lo que es Chilectra. ¿Ya? Ahora, si necesitan un manual de proyecto de otra empresa distribuidora, porque no sé cuál es la distribuidora que les dieron a ustedes, o tienen que ser, por ejemplo, la atención
que tenemos media, o la tensión de distribución primaria a la cual van a conectar el transformador, me lo solicitan y yo lo subo si es que lo tengo, o si no me lo consigo por ahí y lo podremos subir, ¿ya? Así que vamos a ir viendo, bueno, todos se basan en ese manual de Chilectro, la gran mayoría, ¿ya? Vamos a ir viendo entonces qué es lo que nos compete el día de hoy. Habíamos quedado, estimado, en que a nosotros nos podían dar información, por ejemplo, y hasta acá quedamos más o menos, y lo vamos a ir viendo ahora, que podíamos tener, por ejemplo, que nos dijeran que una máquina tenía 3 motores, ¿ya? Motores de 2 HP, ¿ya? Con un rendimiento, la otra vez di otros números, pero da lo mismo, un rendimiento del 0,76 o 76%, ¿ya? Le pueden colocar. Claro, es que ahora estoy tirando otros números para ir recordándonos respecto a cómo se puede obtener, ¿ya? Con el rendimiento de esto y un factor de potencia o coseno de phi, ¿no es cierto? Factor de potencia, imaginémonos del 0,80, ¿ya? Imaginemos que esta máquina es trifásica, tiene una tensión trifásica. Lo mismo que hablar de coseno. Sí, factor de potencia igual a coseno de phi, correcto. Ya, nos podrían dar esa situación, ¿ya? El rendimiento, alguien me preguntó la semana pasada, ¿qué pasa si no me lo entregan? Asumo un 1, ¿ya? Digamos que la máquina tiene un rendimiento del 100%, cosa imposible o casi imposible en una máquina, en un motor, una máquina rotativa que tiene bastantes pérdidas, ¿ya? Ninguna máquina tiene una eficiencia o un rendimiento de un 100%. Pero si no me entregan ese dato, se asume un 1, ¿ya? No vamos a obtener el rendimiento. Igual yo puedo obtener el rendimiento de una máquina, pero ahí tengo que tener la potencia eléctrica de entrada versus la potencia eléctrica o mecánica, ¿ya? Y puedo obtener el deslizamiento de las máquinas y en base a eso un rendimiento. Pero eso ya es meterse un poquitito más en un hilo más fino respecto a lo que ustedes le están pidiendo en el proyecto de integración y no apunta a lo que quiere el profesor. Si no le entrega el rendimiento, asumimos que es un 100%. ¿Ya? Y esto de acá, yo tengo que obtener, por ejemplo, o puedo obtener su potencia, ¿ya? Su potencia aparente, no, su potencia real, disculpen, su potencia real, de forma directa puedo obtener su potencia real, que va a ser lo primero que vamos a obtener, ¿ya? O efectiva, ahora sí, su potencia real, ¿ya? Que recordemos que va a ser abreviado con la letra P, real, efectiva, eficaz, ¿ya? Son los mismos términos. P, ¿no es cierto? Se va a medir en watts, y para obtenerla en un sistema trifásico, que en este caso, ¿sí? Yo voy a aplicar la siguiente ecuación, que es la raíz de 3, como bien decía Marco, por... Es que aquí ya está pasado a 0,76, yo podría haber dicho que es 76%, o te lo pueden dar como 0,76 o 76%. Podría estar expresada el rendimiento de cualquiera de las dos maneras, ¿ya? Raíz de 3 por, entonces, el voltaje de línea que vamos a tener, que tendría que ser los 380 en una red trifásica, por la corriente de la máquina, ¿ya? Por el coseno de phi, ¿ya? Que ahí coseno de phi es lo mismo que decir factor de potencia, y lo vimos la semana pasada. Y esto nos va a dar en watts, ¿ya? Esa sería como la fórmula inicial. Ahora, si el sistema es monofásico, ¿ya? Monofásico, no le pongo raíz de 3, pero sí voy a tener el voltaje, lo multiplico por la corriente y por el coseno de phi, ¿ya? En corriente alterna utilizamos el coseno de phi, sí o sí, pero no vamos a usar la raíz de 3 en este caso. Pero me duele un poquito la cabeza. Ya. Yo puedo obtener de esta manera una potencia real. En este caso, que me están expresando una máquina acá, ¿ya? Que tiene ciertos motores, yo no tengo la corriente,
podría obtener el voltaje y decir que es trifásico, sí, obtengo el voltaje, ¿ya? Pero no tengo la corriente, no tengo las potencias, me faltan muchos datos en sí, ¿ya? Para yo obtenerlo de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que se dice para obtener la potencia directamente de la máquina? Es una forma un poquito más sencilla o más directa de tenerla cuando tengo expresados motores. ¿Ya? La ecuación dice que es motores por HP por 746 dividido en el rendimiento de la máquina. Rendimiento de la máquina, ¿ya? Que esto generalmente es una N así media larga, si lo ven en algunos libros, y esto me va a dar en watts. Recuerden que ese 746 que está acá, ese 746, es equivalente a un HP. ¿Qué quiere decir eso? Que un HP equivale a 746 watts. ¿Ya? Los horsepower, un HP equivale a 746 watts. Entonces, lo que yo hago acá en esta ecuación, como todo lo demás no tiene unidades de medida, exceptuando este 746, que aquí debe tener contenido watts, ¿ya? Me va a dar en watts el resultado final como potencia. Y yo, en este caso, podría decir que la cantidad de motores que van a ser 3 motores multiplicado por la cantidad HP que tengan estos, que son de 2 HP, por 746, dividido en el rendimiento y se expresa como 0,76. Si me lo dan como 76%, lo divido en 100, ¿ya? Y lo dejo como 0,76. Y esto me va a dar en este caso 3 por 2 por 746 dividido en 0,76, 5.889,47 watts. ¿Ya? Ese valor me dio en potencia. Este caso, o esta fórmula, esta ecuación que está acá, que no está en su formulario, que le subió el profesor Cristóbal, sirve cuando me expresen de esta manera, ¿ya? De esta manera, lo que es los motores o la máquina en sí. Hay fresadoras, tornos que usan 2 motores, puede ser que tenga un motor de 2 HP y 2 motores de 3 HP, se sacan aparte. ¿Ya? ¿A qué quiero decir con eso? Que me digan, por ejemplo, los tornos, puede decirme, oye, el torno se compone de un motor de 1 HP, y aparte tiene 2 motores de 3 HP, poniendo un número X, ¿a tiro, Patricio? Por lo cual tendría que aplicar esta fórmula para esta máquina y esta fórmula para esta parte de la máquina. Digamos, para cada uno de los motores de forma distinta. Patricio. Yo le hablaba ayer al profesor Cristóbal de 2 cosas puntuales. ¿Ya? Yo le preguntaba al profesor, ¿cómo puedo saber yo si el voltaje para sacar la potencia, y si los motores fueron de 220, y le dije, y tampoco tengo el rendimiento de los motores, ¿cómo voy a hacer el cálculo de...? Ya, ahí la tensión sí o sí tiene que dársela. ¿Ya? Aquí Patricio me dice que ayer le planteaba al profesor cómo iba a saber cuáles eran las tensiones, si era monofásico, trifásico, ¿no es cierto? ¿Ya? En el foro. Claro, lo que pasa es que está bien hacer un foro, la otra vez nosotros planteamos, porque ahí van a salir varias dudas que pueden ser en común. Entonces, más allá de estar planteándola uno por uno. Pero si el profesor tiene que darle cuál es la tensión de la máquina. Porque, como tú dices, hay motores monofásicos y hay trifásicos. Entonces, sí o sí, tiene que decirle ya, la máquina es trifásica, monofásica, dependiendo de... Eso tiene que dárselo. El rendimiento, como les dije, si no se los da, usted asume que es de un 100%. Si él no le entrega el rendimiento de la máquina. ¿Ya? No, porque entre todo lo que hay que sacar estaba el sistema de iluminación, había máquinas de celular, claro, que después de las máquinas de celular igual son transbobina. Claro. Pero, ¿cómo hago el cálculo de
en el caso de una máquina de soldar. Tampoco yo podía pensar si la máquina, porque yo sé que hay máquinas de 380 y hay máquinas de 20. Claro, las máquinas de soldar son distintas. ¿Cómo está Osvaldo? Voy a revisar la revisión. Sí, yo voy a terminar un poco antes, les dije a ellos, y de ahí voy a ir a revisar el tema. ¿Para decidir si hay una revisión? Sí, no hay problema. No, si están ansiosos por hacer laboratorio. Hay que hacer, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Ya, disculpen, es que vino el coordinador de carrera a hacer la consulta. Claro, ahí hay máquinas, claro, que son monofásicas, trifásicas, y eso está en lo justo que él tenga que darle ese detalle. Ese detalle no se puede obviar en ese caso. ¿Ya? Yo pensé que se lo había dado en algún detalle, porque a mí lo único que me preguntó era las potencias. ¿Ya? Compañero. Claro, no todo eso tiene que ir. ¿Ya? Yo no sabía cómo aplicar el cálculo. Y claro, yo sé que la inteligencia puede ser virtual. Entonces, el profesor Nicolás, aquí al suelo de la última hora, cómo calcular el motor. De hecho, pero cuando vi el cálculo, cuando lo quise hacer, dije, chuta, no tengo el rendimiento. Claro. Le dije, tampoco tengo el voltaje para después convertirlo a según esa fórmula. Claro. Le dije, porque yo no sé si los motores que pueden traer los toros o las pesadoras pueden venir con un motor de 220. No, sí o sí la tensión tienen que dársela para obtener el despeje, porque esto igual que la ley de Ohm. Yo tengo que tener dos variables para encontrar la incógnita. ¿Sí o sí? ¿Ya? En este caso, ya podemos tener la potencia entonces de este tema, que esta es la potencia del tipo real, efectiva, eficaz. ¿Ya? Recordemos, en watts. Yo, si quiero obtener la corriente de la máquina, ¿ya? Y que la tengo que obtener para poder trabajar, lo que hago es tomar esta fórmula de la potencia real, que es raíz de 3 por voltaje, por corriente, por coseno de phi, y despejo. En su formulario ya está. Y digo, a ver, corriente es igual. La potencia que estaba acá, ¿no es cierto? Pasa para acá dividiendo. Divisor principal. Ya, y me quedaría abajo raíz de 3 por voltaje. La corriente salió hacia el otro lado, está acá, ¿no es cierto? Multiplicado por el coseno del ángulo phi. Y esto me va a dar en amperes, ¿ya? Suponiendo que la potencia está en watts. ¿Tengo la potencia? Sí, tengo la potencia, podría obtener la corriente. La raíz de 3 es una constante. El voltaje, asumo que es trifásico 380, lo tenemos. En caso que el profe tiene que dárselo. Y el coseno de phi lo tengo, sí, coseno de phi o factor de potencia 0,80. Si el factor de potencia por ese motivo no lo tengo, hay dos opciones. Asumir que es un 1, que es el ideal, ¿ya? Recordemos que mientras más cercano a 1 esté, mejor. O asumir el que me dice la normativa eléctrica en el cual debería estar, que es un 0,93. Ahí también se le puede hacer la pregunta al profesor, ¿cuál de los dos asumo? Porque va a depender del criterio del proyectista. Va a decir, no, asuma el ideal o no, porque ahí podemos tener algunas variaciones respecto a un cálculo. Algunos pueden irse al criterio, no, el factor de potencia tiene que ser el ideal, o lo más cercano a 1, y otros van a decir, no, voy a cumplir con la norma 0,93. Entonces, ahí también lo podemos ir viendo. La corriente, entonces, reemplazo la potencia 5.889,47 watt dividido en la raíz de 3, déjenme tomar esto, tirarlo para allá, ahí está, multiplicado por el voltaje que es 380 por el coseno de phi o factor de potencia que es 0,80. Ah, ya tienen los factores de potencia. Porque yo le conversé con mi compañero que tenía que hacer el trabajo. ¿Ya? Y le dije, ¿cómo hacer el cálculo de transformador? No, ahí. Yo no sé si los motores, las máquinas que hay, trabajan con 20 y con 380. No, ahí. Sí, ahí sí o sí, claro, tienen que. Lo que pasa es que yo creo que el profe entendió
que tenían un problema con las fórmulas, a lo mejor cómo llevar eso allá. Entonces me dijo, oye, ¿lo han visto, no lo han visto? Y que no, el viernes recién partí. Y ahí me pidió como ese formulario, pero no sabía yo que era el tema de la atención hasta que ayer él me mencionó, ¿ya? El tema de la atención. Bueno, aplicando esto, nos da una corriente de 11.19 amperes, ¿ya? 11.19 amperes de este ejemplo, ¿ya? Ahí tengo esa corriente. Ahora, ahí está en potencia real nuevamente, y como bien decía Marco, existen diversas potencias. Está la potencia aparente también, ¿no es cierto? Que es cuando nuestra máquina está en vacío, tiene un consumo, ¿no es cierto? No está trabajando a presión, ¿ya? No es la eficaz. Tenemos una potencia del tipo aparente o S, que generalmente es la que viene en las placas, ¿sí? Esta potencia, voy a escribirla, mejor dicho, tal como la estamos escribiendo arriba, para que no nos confundamos. Vamos a tener este otro tipo de potencia que se llama potencia aparente, que se va a hacer o abreviar con nuestra letra S. Su unidad de medida es el volampere, su unidad base, y su fórmula es la siguiente. En sistemas trifásicos va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje por la corriente, ¿ya? Y en los sistemas monofásicos va a ser igual al voltaje por la corriente. Digamos, no tiene el coseno de phi inserto dentro de ella. ¿Yo podría obtener la potencia de esta máquina, la potencia aparente? Sí. ¿Por qué? Porque tengo el voltaje, sé que es 380, y tengo la corriente, que es 11,19, por lo cual podría obtener esta potencia aparente de esta máquina. Entonces yo aquí podría decir, a ver, la potencia aparente de esta misma máquina va a ser la raíz de 3, ¿ya? Por los 380, por su corriente, que es 11.19 amperes. Y eso nos va a dar, en este caso, debería ser mayor que la potencia real. Raíz de 3 por 380 por 11.19. 7.365,03. Y la unidad de medida es volampere. Lo voy a anotar acá de nuevo para que no quede tan apretadito ahí. 7.365,03 volampere. ¿Ya? Profe, consulta. ¿Sí? Consulta. Bueno, el profesor nos dio una lista de máquinas que llevan motor, ¿cierto? Y todas van con su potencia en kilowatt. ¿Ya? Entonces, como nosotros tenemos que hacer un estimado de la potencia instalada que va a tener un galpón al cual le vamos a hacer la instalación eléctrica, el cual va a tener un centro de transformación propio. Entonces, de lo que se trata el ejercicio es de dimensionar el centro de transformación, o sea, dimensionar el transformador. Correcto. Entonces, el transformador lo tenemos que dimensionar con esta potencia, con la potencia aparente. Con la aparente, correcto. El transformador Con esta se dimensiona el transformador. Correcto. Se suman todas las filas, ¿cierto? Y se saca un total, y esa sería la potencia instalada aparente, y con eso se pide el transformador, digamos. Claro, habría que aplicarle un factor que se llama un factor de diversidad, que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Se hace una división de esa potencia a través de un factor que generalmente se asume que es un 1,1 o un 1,15, ¿ya? Que va a depender de cuánto yo le puedo exigir al equipo para bajar un poquitito esa potencia. Ya, pero el ejercicio del profesor es ese, y lo otro es, claro, a partir de los datos sacar las corrientes para poder dimensionar los conductores también. Entonces también sirve la fórmula que nos dio
sacar la corriente, ¿cierto? Porque hay que dimensionar Conductor. los conductores. Claro, no, eso es bueno saber. Yo no sabía lo de los conductores, ¿ya? Incluso ahí tienen que aplicar las TAP. Pero bueno. Claro. ¿Cómo se llama esto? Y por lo que yo vi, en alguna parte les dio con cantidad de motores y HP parece alguna de las máquinas. No sé si todas se las dio. Claro. ¿Ya? Sí, Entonces, sí, está todo con. De hecho, hay una fila en donde el profesor da la potencia en kVA, o sea, en potencia aparente. O sea, ahí no habría que hacer nada, porque el dato estaría listo. está Así listo. donde tenemos que trabajar en el resto, porque todo viene en kilowatts. Claro. No, ahora Hay lo que vamos pasarlo todo a aparente. aparente, ya. Ahora lo vamos a ir viendo de una forma, ¿cómo se llama? Directo de potencia en kilowatt o potencia real a aparente. Ya lo vamos a ir viendo de una forma más directa. Pero en este Ah, ya, caso, ya. ahí estaría en aparente todo este cuento cuando lo tengo en motores ya, si es que me lo dan así en algún momento. Yo incluso podría obtener la potencia reactiva, por si en algún momento el profesor se le ocurre, calcúleme cuál es la potencia reactiva de la instalación para que usted me proyecte un banco condensador y me corrija esa potencia reactiva, ¿ya? De la instalación. Entonces, yo podría obtener esa potencia que se llama reactiva, que voy a hacer un cambio aquí, que la potencia reactiva, entre paréntesis, la potencia reactiva. Bueno, disculpe, profesor, que lo interrumpa, pero en algún momento vamos a tener que ver eso porque se supone que va a haber que medir la potencia que se consume. Entonces, ese dato hay que tenerlo en algún momento. En algún momento sí, incluso en este ramo o en redes, no me acuerdo en cuál de los dos, hay una parte, una de las unidades que dice que tengo que enseñarle a proyectar un banco de condensadores para una industria. Entonces, lo más probable es que el profe haya tomado como ese criterio también y lo haya insertado en el ramo de integración, ¿ya? Pero sí, Sí, este dato va a servir bastante. Así que, profesor, entonces, por lo que usted dice, deduzco que ahora no habría que preocuparse de ese dato de potencia reactiva, porque, claro, todavía no, pero podemos enseñarlo igual cómo lo podrían obtener, cosa que si en algún momento se los piden, ustedes ya lo manejen por lo menos y después lo recortamos más allá y no nos metemos tanto en profundidad, ya que es un dato súper sencillo de obtener también con los valores que tenemos. ¿Ya? vale, gracias, profe. Yo por lo menos trato de no marearlos porque hay profes que les gusta que sea con la tangente y sean por otro lado, ¿ya? Entonces yo trato de hacerlo lo más sencillo. La potencia reactiva, que va a ser con la Q, ¿cierto? Lo vamos a llevar a la Q, que el ejemplo lo más probable es que lo hayan visto con Cristóbal o con el profe Parra del chop cervecero, ¿no es cierto? Que la espuma vendría siendo nuestra potencia reactiva, la cerveza en sí es nuestra potencia real y la suma de las dos es la potencia aparente, en este caso. Es esta Q, ¿ya? Y su unidad de medida base es el volt amper reactivo, bar, pero en este caso con B minúscula, B baja o B corta, ¿ya? Y la potencia, o la fórmula para esta potencia en sistema trifásico va a ser igual a la raíz de 3 por el voltaje, por la corriente, pero ahora es por el seno del ángulo phi, ¿ya? Y en monofásico va a ser voltaje por corriente por el seno del ángulo phi, ¿ya? Ese seno del ángulo phi, porque ya tengo el voltaje y tengo la corriente, pero no tengo el seno del ángulo phi, se puede obtener de muchas formas. Yo, ¿cuál es la que siempre enseño? Seno de phi es una propiedad trigonométrica que dice que el seno del ángulo phi es igual a la raíz de 1 menos el coseno de phi al cuadrado. Como tengo el valor del coseno de phi, lo puedo aplicar. Por ejemplo, el seno de phi de esta máquina vendría siendo raíz de 1 menos el coseno, que el coseno era 0,80 al cuadrado. Y eso nos va a dar, en este caso, o el seno de phi de esta máquina, 1 menos 0,80 al cuadrado, 0,6. Ese es el valor del seno de phi, ¿ya?
Se puede obtener con la tangente también, pero de repente es como variarlo un poquitito más. Entonces yo siempre utilizo esta propiedad trigonométrica que es bien fácil de aprender, 1 menos el coseno al cuadrado. Y ahora yo podría obtener, reemplazando esta fórmula, ¿no es cierto?, la famosa potencia reactiva y decir que es raíz de 3, el voltaje sabemos que es 380, la corriente que nos había dado que era 11,19 por este seno que es 0,6. Entonces, raíz de 3 por 380 por 11,19 por 0,6. Y esto es 4.419,02 volt amper reactivo par. ¿Ya? O sea, ese sería el valor de la potencia reactiva de esta maquinita. ¿Okay? Ahí está, sin problema. Si yo quiero confirmar, por ejemplo, con los datos que tengo de esta maquinita, quiero confirmar y ver si voy bien, podría obtener el coseno de phi o comprobar si el coseno de phi está correcto. ¿Ya? Y el coseno de phi de una máquina, si es que no me lo dan y me lo piden, puede ser o obtenerse de la división entre la potencia activa dividido en la potencia aparente. O se puede obtener de la división de la potencia activa, que también lo pueden encontrar de esta manera escrito, que es lo mismo, dividido en la raíz de 3 por voltaje por corriente. Esto es en trifásico, ¿ya? Y si se fija, raíz de 3 por voltaje por corriente es potencia aparente. Es lo mismo, está expresado de otra manera. Entonces, en este caso de nosotros, el coseno de phi, la potencia activa, que es la real, la que está en watts, era de 5.889,47, 5.889,47 watts, dividido en la potencia aparente, que es la S, que nos dio, en este caso, tiene que ser más alta, era 7.365,03, ¿no es cierto? Volt amper. Si yo hago esa división, debería tener un valor muy cercano al 0,80. ¿Ya? Y ahí estaríamos bien. P partido en S. 5.889,47 dividido en 7.365,03. 0,79965, 0,80. ¿Ya? 0,79965. No hay unidad de medida porque el voltaje por corriente es lo mismo que decir watt y se cancelan, ¿ya? No tiene unidad de medida. Y es lo mismo que decir 0,80, que era nuestro factor de potencia. ¿Ya? En ese caso es la máquina. ¿Ya? Así se aplica en este caso, o esto se haría, que es un poquito largo, cuando nos dan el valor de las máquinas expresada en la cantidad de motores, con sus rendimientos. Si no están los rendimientos, asumo que es un 1, ¿ya? O un 100%, y el factor de potencia, ¿ya? En ese caso. Ahora, como bien decía el compañero, que era Lecarus, parece que, no sé si era Lecarus, ¿no? ¿Ya? Sí, Lecarus. La mayoría de sus datos están mucho más sencillos que esto y están expresados en potencia real. Claro, aquí voy a hacer una división para que potencia real, ¿ya? O activa o efectiva, ¿ya? Que eso es en watt, ¿no es cierto? O kilowatt, como se lo expresa. Y lo más probable es que el profesor, en este caso, le haya dicho a ustedes, por ejemplo, pongamos un ejemplo, que una máquina X, ¿ya? Tiene una potencia de
70 kilowatt con un factor de potencia o coseno del ángulo phi del 0,75, o sea, bien malito. No les dio la tensión, lo más probable, pero yo aquí les voy a dar que la tensión es trifásica, ¿ya? De 380. Y claro, el profe quiere que esto usted lo lleve a la potencia del tipo aparente. Eso es lo que quiere. Y para yo llevarlo, tengo que acordarme de las fórmulas que hemos visto, ¿ya? En este caso, ya, si el profe quiere que yo lo lleve a una potencia aparente, ¿ya? La famosa S, que se mide en volampere o kilovolampere. En trifásico, nuevamente, me acuerdo que es raíz de 3. Volampere. Esos son múltiplos. Múltiplos son múltiplos. Claro, leer un poquito más chica la expresión. Sí. Sí, correcto. Raíz de 3 por voltaje por corriente vendría siendo la fórmula, ¿no es cierto? Entonces yo aquí miro y digo, a ver, ¿qué es lo que tengo? La raíz de 3, no. El voltaje lo tengo, claro, porque es trifásico, pero no tengo la corriente. ¿Sí? Si quiero obtener la corriente de esto, tomo la ecuación, por ejemplo, y despejo. ¿O no? ¿Podría despejar? Corriente. Correcto. ¿Y qué quedaría arriba? Voltaje dividido en raíz de 3, ¿o no? Ya. No, porque si los 3 están multiplicados, pasaría el dividendo al otro lado, pero si dividía 3 con voltaje. No serviría. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque si eso se tiene una división abajo. Ahí sí. Dar vuelta. Sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Mirar que él nos dio aquí la potencia en kilowatt. ¿Sí? Nos dio esa potencia en kilowatt. Entonces, acá, la potencia en kilowatt, me acuerdo que es raíz de 3 por voltaje, por corriente, por coseno de phi. ¿Ya? Ahora yo podría obtener la corriente porque tengo un valor que es la potencia. Acá yo no conozco la S. ¿Ya? No conozco cuál es, en este caso, la S. Por lo cual, ¿qué es lo que hago? Despejo esta ecuación y obtengo la corriente, que es lo que necesito. Y diría, a ver, corriente es igual a la potencia real dividido en la raíz de 3 por el voltaje por el coseno. ¿Ya? Que es lo que hicimos anteriormente también. Entonces, la corriente, tomo esa potencia real, que son los 70 kilowatts o 70.000 watts, como quieran escribirlo, vamos a ponerlo como 70.000 watts, claro, la unidad fundamental, natural, ¿no es cierto?, base. Lo vamos a dividir en la raíz de 3, lo vamos a multiplicar por su voltaje, que es 380, y por su factor de potencia o coseno de phi, que era 0,75. Y ahí voy a obtener que, en este caso, la corriente de esa máquina, de esa instalación, va a ser 141.805 amperes. ¿Ya? Esa es la corriente de esta máquina. Ahora obtengo el voltaje y tengo la corriente. ¿Podría yo obtener la potencia del tipo aparente sin mayor problema? ¿Ya? Podría obtener. ¿Qué vendría siendo? Usar esto. Entonces ahora yo podría decir, ya, la potencia aparente es la raíz de 3
por el voltaje que ya lo conocía, que era 380, y la corriente que la obtuve de esta potencia real, que son 141,805. Ingresa eso, raíz de 3 por 380 por 141,805, y me da que esto es 93.333,12 volt ampere. Si lo quiero llevar a kilo, lo divido en 1000. ¿Ya? Eso me va a dar 93 kilos. O 93,33 kilovolt ampere. ¿Ya? Haciendo una división en 1000. ¿Ya? Si lo quiero llevar a kilo, entonces esto lo divido en 1000 y va a ser lo mismo que decir 93,33 kilovolt ampere. ¿Ya? Va a ser exactamente lo mismo. Aunque la inversión diga, si tiene la iluminación oficina, por ejemplo, tiene la iluminación oficina, por 3 kilos y un coseno de 0,80. Igual se le aplica. Igual lo puedo aplicar, igual lo puedo obtener. Aunque porque la confusión que tengo en la cabeza es, yo tengo que entender que supuestamente los equipos de sistema de iluminación no es corriente inductiva, porque generalmente son equipos electrónicos. Hay inductancia. Es decir, si son barras electrónicos. Hay inductancia. Si el equipo de iluminación es electrónico, tiene inductancia, tiene armónico y contaminación en la red, por lo cual va a tener carga. Cuando no existe el coseno de phi, por ejemplo, es cuando el equipo es resistivo. Cuando es puramente resistivo, en el equipo de iluminación, acá Patricio me pregunta por los equipos de iluminación, ya cuando es una ampolleta incandescente, ¿no es cierto?, una halógena, ya, que es puramente resistivo, el coseno de phi va a ser 0, no va a haber, 1, mejor dicho, ¿ya? ¿Ya? No va a existir, es resistivo, puramente resistivo, un calefactor, ¿ya? A eso se refiere. Ahí tampoco, ahí igual puedo aplicar la fórmula. Claro, igual lo puede aplicar. 1. No hay un coseno en ese caso. Pero si el profe le dio un factor de potencia para los equipos de iluminaciones, porque lo más probable es que existan balas, ¿no es cierto?, fluorescentes, no sabemos, a lo mejor luces de ahorro de energía, y que tienen transistores, que tienen componente electrónico adentro, ya rectificadores, y los cuales están alterando la red, tienen bobinas pequeñas adentro, entonces van a hacer estas alteraciones dentro de la red, ¿sí o sí? Van a tener capacitores, condensadores, ya que nos van a alterar cosas en la red y vamos a generar armónicos o flickers dentro de. Entonces, por eso, si no le puso un coseno de phi, se asume, lo tiene que, quizás, si le puso uno, tiene que utilizarlo. ¿Ya? Eso. Pero en este caso, de esa manera, teniendo la potencia real, tendría que obtener la corriente, y con la corriente yo podría obtener la potencia del tipo aparente. Patricio. También le preguntaba, esto ayer el profesor Cristóbal, ¿cómo vas a ver si para convertir el sistema de iluminación que me pide que tiene potencia, que está en la potencia real o factor de potencia, y yo tengo que pasar a la potencia aparente? Porque le dije, yo tengo dos posibilidades: o trabajo con líneas bifásicas, y después busco el equilibrio para toda la distribución en el. Que eso es lo que se hace. O lo considero como, porque tengo claro que el sistema de iluminación trabaja a 220. Entonces, el cálculo se lo hago a 220, o lo hago en base a que sería una línea bifásica. No, ahí, claro, ahí Patricio me pregunta, aunque están en la casa, sobre el tema de iluminación, ¿no es cierto? Si el cálculo es a 220 o 380, sabiendo que iluminación, dice él, trabaja a 220, pero como que no especificaron más allá respecto a repartir las líneas del tablero, ¿no es cierto? Las cargas, ¿ya? Claro, tiene que hacerlo a 220, yendo a la vía real, ¿ya? No tiene que hacerlo a 380. Si lo hace a 380, sale una corriente muy pequeñita, ¿ya? Por las potencias que tienen ahí. Y a 220 la corriente se va a elevar un poquitito, pero nunca tanto, ¿ya? Total. Incluso
cuando se proyectan los tableros de distribución se consideran hasta el alumbrado público, que también tiene que ir considerado. Sí, ¿ya? Hay que ver pues, si va a tener un patio, ¿cierto? Si va a existir afuera del galpón otro tipo de iluminación. Entonces, todo eso también se pueden ir preguntando respecto a este tema. De esa manera, es la única que ustedes van a encontrar, o una manera sencilla, yo sé que es como darse vueltas, pero son paso a paso, cómo poder llegar a esta potencia aparente, ¿ya? Ahora, chicos, tienen al profe, ojalá que ya se los haya subido, para poder tener ese dato de la tensión correspondiente a cada una de las máquinas, ¿ya? Pero de la potencia real, siempre que tenga la potencia real, voy a utilizar la potencia real y la potencia aparente para poder obtener, en este caso, que sea la potencia real, voy a obtener la corriente y con esa corriente voy a poder obtener la potencia del tipo aparente, dentro de todo ese formulario que se les envió, ¿ya? No sé si alguien tiene dudas o consultas o quieren que hagamos un ejercicio más respecto a este último punto. Por si a alguien todavía no le queda claro y poder subsanar esa parte ahora. Sí, profe, un ejercicio más sería bueno. Ya, no hay problema. Entonces vamos a hacer uno más para poder aclarar al tiro todo el tema. Vamos a esperar acá que termine de anotar el compañero para poder pasar o cambiar de hojita. ¿Ya? Poder hacer. Ahora, en base a esto mismo, uno podría pensar, a lo mejor yo no he visto todas las cargas que le han dado, que a lo mejor si la carga no es tanta, yo solicito un empalme trifásico y a lo mejor la potencia me va a aguantar con un empalme trifásico. Pero ahí uno, si el profe les pidió un transformador, hay que justificar qué es lo que me conviene, porque también va en el costo-eficiencia y qué es lo que me conviene. Hay transformadores, por si acaso, que se llaman tipo DAE, de distribución aérea económica, que también se pueden utilizar, que son pequeñitos respecto a esto, ¿ya? No de gran potencia. Y van generalmente, en la jerga le dicen tipo mochila, porque van en un solo poste. Los DAE. Profe, una consulta, el empalme trifásico que habla usted, ¿qué capacidad máxima tiene de amperaje? Vamos a ver la tabla, no me la sé, pero la tengo acá. Incluso se la voy a subir. Está normalizada ahora por... déjame ver, el tiro aquí, la tengo abierta. Está normalizada ahora por la norma, por los RIC. ¿Ya? Y tenemos también esta, que esta es una empalme trifásico, que esta es de Enel, ¿ya? Y ¿Se Enel, modificó esa, profe? sí, la de Enel la van modificando cada cierto tiempo. Sí. Sí, no, Sí, sí. de hecho, hoy día la estuve viendo y ya estuve cotejando con la tabla de la RIC. Ah, ya, está cambiando entonces. Sí, porque esta es la versión 7, no sé cómo es la versión 13 o 14 más o menos. Pero es para tener una idea respecto al Sí, empalme. de hecho, yo tengo una más antigua. ¿Más? Todavía aparece el logo Chilectra. Ah, no, igual la tengo. Igual la tengo. A ver, acá está por si acaso el interruptor termomagnético, ¿ya? Que uno puede optar, 1000 amperes, ¿no es cierto? Ahí tenemos que dice que es un tipo de empalme subterráneo con medidor de reactivo, una potencia nominal máxima de 750 kVA, y la potencia máxima que tenemos de ese mismo empalme, por ejemplo, con un interruptor de 1000, es de 757 kVA, ¿ya? Ahora, generalmente llegamos hasta aquí, SR350, 341. Habría que ver, como decía el compañero Osorio, cuál es la última versión y respecto a lo que está en los RIC, que los RIC es lo que está ahora regido para esto, porque antes cada compañía tenía sus potencias como base o distintas. 658 en kVA, el de 1000 amperes. De 1000 amperes 658, ya. Entonces, Sí. igual vamos a leer la de los RIC, ya, respecto a que aquí en 658 vendría siendo como potencia del tipo nominal, no potencia máxima. Esa es la potencia máxima en kVA y en kilowatt son 612. 6.2, ya. Vamos ahí más ratito, la vamos a aprender a interpretar respecto a cómo se leen estas tablitas. Y eso quería preguntar porque, o sea, ¿cómo usted sabe que esa nomenclatura que dice SRA ya dio la descripción? Subterráneo. Con medidor de reactivo, Sí.
¿Ya? Y dijo 7, ¿cuánto es el último? Ah, 750, la potencia máxima. Pero ¿por qué? ¿Cómo sabe que cada si uno lo sale? Ah, no, porque eso está normalizado. Eso está normalizado porque las... Claro. No, sí. Las potencias se leen, las potencias en todo lo que es empalme, todo eso se lee en kVA, finalmente. Se lee en eso, ¿ya? Bueno, y acá abajo, por si acaso, está las nomenclaturas. El empalme S26, y hay una montonera de detalles aquí abajo que están respecto a lo que es nomenclatura, ¿ya? Bueno, esta tabla igual se la voy a subir, aunque la de los RIC es la que rige, pero nunca es malo tenerla, ¿ya? Ya. Vamos a hacer un ejercicio más entonces, y para después irnos a la parte de los transformadores. Ya, podríamos ahora indicar que, no sé, pues alguien tendrá por ahí alguna de las potencias que le dio el profe Cristóbal y la hacemos al tiro, una de ellas. No sé si alguien de los que están online que tendrán ahí, y dejamos al tiro hecha una. Asumiendo que es trifásica, pues, porque si se las cambia y le dicen, no, esa potencia es monofásica, y ya tienen que cambiarlo ustedes. ¿Ya? ¿No, nadie? Había una de 95, parece, con un coseno de phi de 0,9. Hay una entretenida porque viene en HP. ¿Hay una en HP? Sí, 15 HP. Ya, 5 tornos y en total son 15 HP con un factor de 0,85. entonces, 15 HP con un factor de potencia del 0,85. Sí, ¿Y son 5 motores o 5 tornos? No le especifica cuántos motores tiene cada uno ni nada. Vamos a asumir que son 5 motores. Y esa es una de las cosas que hay que preguntar al profesor Cristóbal. 5 tornos. Asumiendo que esto es trifásico. de hecho lo único que dice al respecto es que son 5 tornos CNC y la motor principal, digamos, 15 HP. Y entonces le va a considerar ese nomás, lo más probable. 1. Ya, aquí claro, esto después sumamos todo el cuento. Vamos a sacar la potencia total, ya, respecto a esto. Asumiendo en este caso que cada torno consume 15 HP. Eso hace referencia acá. Entonces, por ejemplo, lo que uno tiene que hacer, recordar la fórmula que habíamos dicho, motores. Pero pregúntale cuánto fue el valor de la potencia que aparece en... ¿Le dio un valor de potencia aparte a Osorio o solo le dio esos datos, nada más? No, solo ¿No? eso. Solo eso, no sé, hay algunos que estaban expresados de esa manera, no les dio otras potencias, por eso partí indicándole el tema de los motores. Motores Sí, por solo eso. HP, ¿sí? Por eso está entretenido. Sí, vamos a ver, 746, ¿ya? Dividido en este caso en el famoso rendimiento, ¿no es cierto?, de la máquina, ¿ya? Vamos a poner. Los motores son 5 motores de 15 HP por 746. El rendimiento vamos a dividirlo en 1, o no se puede hacer, o si quiere no hace esa división, como quiera hacerlo. ¿Por qué un 1? ¿Ya? Porque yo diría, por ejemplo, que el rendimiento de esta máquina es del 100%. Y si yo a esto le quiero eliminar el por ciento, ¿ya? Lo divido en 100 y me queda 1. 100 dividido en 100 es 1, por eso se divide en 1. ¿Ya? Y eso es igual a, en este caso, 5 por 15 por 746. 55.950 watts. ¿Ya? Ahí está ya la potencia del tipo real. ¿Ya? Pero, profe, Dígame. perdón, ¿no sería más correcto llevarlo a 0,93, como dijo usted hace un rato, que es lo más real en la industria, en el campo real? Claro, todavía no aplicamos el factor de potencia. Ojo, ¿ya? El factor de potencia, cuando yo dije del 0,93, ¿ya? Es el factor de potencia o coseno de phi. ¿Ya? Esto es lo que está, o dicta, como dices tú ahí, la norma, ¿no es cierto? Lo que tendríamos que tener a todas las máquinas espectacular, ¿ya?
como no llegamos a esa parte, lo vamos a hacer con el 0,93 y también lo vamos a hacer con 1 para ver cuánto varía nuestra corriente. Que eso es interesante conocer cuánto varía la corriente cuando el factor de potencia es distinto. Teniendo eso, yo ahora puedo obtener la corriente, donde la corriente va a ser esta potencia, ¿cierto? Potencia real. Voy a poner aquí corriente, dividido en la raíz de 3 por el voltaje, ¿ya? Por el coseno de phi. Y ahora sí, la potencia real, los 55.000, me parece 6 ese 5 que hice ahí. Opciones, borrar. Pluma. Los 55.000, ahí sí, 950 watts, dividido en raíz de 3, vamos a asumir que es trifásico, ¿no es cierto? Por 380, por el coseno de phi. Hagamos lo que dice el compañero, usemos el 0,93. 0,93. Esa también sería una muy buena pregunta que le pueden dejar en el foro al profesor. ¿Cuál vendría siendo ese factor de potencia? 55.950 dividido en la raíz de 3 por 380 por 0,93. Y la corriente de esta máquina, o de estos 5 tornos en sí que están consumiendo, es de 91.406 amperes. ¿Ya? Si eso yo lo divido en 5, por ejemplo, yo podría decir que cada torno, ¿ya? Si lo divido en 5, pues son 5 tornos, ¿ya? Podría decir que cada torno está consumiendo por torno 18,281 amperes. Y me pide la potencia unitaria de cada torno, ¿ya? Espérense un poquitito que Patricio tiene una consulta. Dice 5 tornos CNC, motor principal. Ese fue lo que calculó el... Claro, lo que calculó él. Claro, no, ahí está la descripción, sí. Ya, porque si no le daría la potencia y ya estaría hecho. Podría llegar y pasar. Ya, entonces, podría decir que por torno esa es la corriente que está consumiendo este torno. Ahora, ya tenemos nuestra potencia real, ¿no es cierto? Que es esta que está acá, y ahora yo podría obtener esta potencia del tipo aparente, donde me acuerdo que como es trifásico, raíz de 3, por voltaje, por corriente. No aplico el coseno de phi en este caso, y vendría siendo raíz de 3 por los 380 por la corriente que nos dio que es la total, usemos la total, 91,406 amperes. Eso es raíz de 3, paso por 380 por 91,406. Me da 60.161,538 volt ampere. ¿Ya? Claro. Si lo llevo a kilo, 60,16 kilovolt ampere, que es lo mismo. Ahí está la potencia del tipo aparente. Total. Si esto yo quiero saber por torno, lo divido en 5 y vendría siendo 12 punto o 12,03 ¿ya? Kilovolt ampere por torno. Por torno. Ojo, aplicando un factor de potencia del 0,93. ¿Ya? Entonces el profesor les dice, aplique el mejor,
que sería un 1, el 1 en este caso, voy a hacer esto mismo que está acá con un 1 y vamos a ver que esta corriente va a cambiar. Debería bajar. 55,950 dividido en la raíz de 3 por 380 por 1 y claramente la corriente me baja a 85 amperes. Si el coseno de phi mejora, la corriente por supuesto baja. ¿Ya? O sea, mientras más cercano a 1, mejor estoy aprovechando la energía. Ese es el tema, en el factor de potencia. Si el factor de potencia fuera 0,70, la corriente va a subir mucho más. ¿Ya? Por eso se hace el banco de condensadores, para corregir ese factor de potencia, ¿ya? Y para que el transformador de distribución de la industria no trabaje, no lo sobreexijamos, y por eso me cobran las multas. Todo un tema ahí de por medio. Si aplico un 1 acá abajo estimado, le debería dar 85,0072 amperes, 85 amperes. ¿Ya? Y con 85 amperes, esta potencia también es distinta. Debería disminuir en este caso, raíz de 3 por 380 por 85. Y claro, esta potencia bajaría a 55.945, ¿ya? Que vendría siendo lo mismo que la potencia del tipo real. ¿Ya? Vendría siendo el mismo valor. ¿Ya? Vendría siendo el mismo valor. Por eso acá lo correcto, como bien decíamos, o lo lógico sería usar, si no me lo entregan, el que me dice la normativa, 0,93, pero les aconsejo ahí, si tienen un foro de consulta, hacer la consulta y argumentarle también que si él no lo da, podría dar el rendimiento. No, que si no, él no lo da, van a obtener lo mismo que la potencia real, y la potencia aparente va a ser lo mismo, y ahí no tendría mucha lógica. ¿Ya? Ahora, si quiero confirmar el coseno de phi, lo mismo que hicimos en delante, si quiero confirmar ese coseno de phi, recuerden que es P partido en S, siendo P potencia real, S potencia aparente. P era 55.950, dividido en este caso en 60.161,538, y eso debería darme lo más cercano a 0,93, 55.950 dividido en 60.161.538, y eso da 0,92996, que es lo mismo que decir 0,93. ¿Ya? O sea, ahí lo podría confirmar sin problema. ¿Ya? Sin problema podría confirmar. Pero ahí ya tienen una potencia en kVA de las máquinas que le dio el profe Cristóbal, y las demás deberían hacerla de la misma manera. No deberían tener mayor problema. Y recuerden, si son monofásicas, cuando él les diga, le eliminan la raíz de 3 nomás, nada más. O sea, se basa a raíz de 3, y claro, el voltaje cambia por si acaso, pues no vayan a poner 380, cambia a 220. ¿Ya? Me ha pasado alguna vez que, me pasó a mí cuando yo era estudiante, cuando recién partí, en la media, eso sí, no entendía ese tema, y claro, el profe, se cancela la raíz de 3, 380, pues sí, el circuito de iluminación parece que fue, para un cuadro de carga. Claro, más tarde. Papel en la cabeza, ¿cómo se te ocurre? Que un poquito trabaja 380. Y después ahí a nadie más se le olvida. Una mosquita por ahí dando vuelta. Consulta, profe. Cuénteme. Puso en la guía, bueno, a casi todos le puso factor de potencia desde 0,73 a 0,95, ¿ya? A distintas máquinas. Entonces yo asumo que nos está pidiendo en el fondo que hagamos un banco de condensadores. Lo más probable es que después les pida, como en este proyecto, o el proyecto de integración va pidiendo después de a poco más requerimiento, lo más probable es que a ustedes les pida investigar, o que usted encuentre una solución de cómo corregir ese factor de potencia, y usted pueda proponer un banco de condensadores, un motor síncrono girando en una esquina, no sé. ¿Qué propone usted? A lo mejor eliminar esas partidas bruscas en los motores a través de un partidor suave, ¿ya? Que podemos ir mejorando en sinfín, de una montonera de maneras, el tema del factor de potencia, pero el más común es con el banco condensador, ¿ya? Que lo vamos a aprender a proyectar acá
No, en redes, parece que en redes, no en un muy lejano tiempo. Porque la tercera prueba viene eso. Viene eso, sí o sí. ¿Ya? De alguna manera, bueno, si usted habla de que así aumentaba la corriente, cuando el factor de potencia cercano A cero, si el factor de potencia es cercano a cero, la corriente aumenta mucho más. Y al aumentar la corriente, aumenta la potencia real también. Sabemos que el valor de la energía es potencia por tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el gasto en cuanto a la cuenta también se eleva. pero eso también puede ir en perjuicio y daño del transformador. Claro, va de la mano de eso. Si el transformador está trabajando al límite con respecto a lo que la industria tiene, se puede terminar dañando. Claro. Ahí también, que Patricio me dice que el tema del factor de potencia, mientras más cercano a cero, me comenta Patricio, la corriente aumenta, que es lo que vimos acá, ¿no es cierto? Mientras más cercano a 1 disminuye, y eso también nos va a hacer aumentar las potencias y va a sobreexigir nuestro transformador, que es por eso, como les digo, que las empresas de distribución mandan este sobrecargo o este recargo por mal o concepto de mal factor de potencia. ¿Ya? Es porque yo estoy exigiéndole más al transformador de ellos. La distribución tiene que entregarme más energía respecto a lo que yo necesito. Es efectivo eso, y ahora hay que ver ahí cuando ustedes proyecten el transformador de distribución, que el transformador de distribución va a depender también de la compañía a la cual yo esté conectada, ¿ya? Que eso a lo mejor se lo dieron como requerimiento. ¿Cuánto es el porcentaje de tolerancia que le deja esta compañía? Chilectra utiliza un 15%. Digamos, si el transformador es de 750, yo le puedo exigir un 15% más. Sobre exigir. Pero, por ejemplo, hay de esta cooperativa en el norte, me acuerdo, en Arica una vez me tocó hacer una clase, una charla de proyección de transformadores. Yo fui con el criterio Chilectra y ellos me decían que en su manual de proyecto, no me acuerdo cómo se llama la campaña, lo tengo acá, ellos tenían como tolerancia el 10%. Entonces, cada distribuidora tiene su margen. Yo sé que CGE también tiene el 15%. La empresa eléctrica Puente Alto usa el 12%. Pero óptimo yo creo que el 10%. Sobre exigirle al equipo un 10%. ¿Ya? Que es lo que uno podría... el equipo va a trabajar bien. Las protecciones internas que mostrábamos la otra vez, ¿no es cierto? Que operan a través del calentamiento del aceite, ya estos termómetros que están adentro, los relés Foucault, entre otras cosas. Van a trabajar y no van a operar a esa sobreexigencia de un 9, de un 10, de un 12%. Le dice la compañía, dice un 15 ya, pero yo le puedo exigir incluso un poquitito más respecto a eso mismo. También le voy a subir este catálogo, no, este es el manual de proyecto. Manual de proyecto, ya, este se lo voy a subir. Les voy a subir ahora, déjenme ver acá. Información técnica, normas nacionales. No está esto en información técnica, está en máquina eléctrica. Ahora, una situación que a veces está en la distribución de los domicilios, y se funde, no es posible solamente, por ejemplo, que la casa había aumentado potencia. No, porque, o sea, se le sobreexigió, puede ser, si tiene algún problema el equipo, Porque cerca de mi casa, ¿ya? ya he visto dos transformadores Que lo han cambiado. que lo hacen que, no, inclusive una vez, yo llevo viendo ahí en el barrio, como prácticamente en mi vida como 45 años, ¿ya? Y me recuerdo que el transformador que prácticamente estaba casi al frente de mi casa, como el diámetro, unió. ¿Ya? Es decir, siempre, cada cierto tiempo, como que se cortaba la luz. Y después como que volvió. Y ya un día ya, después como de 3, 4 años, ¿qué le pasaba a ese chascón? Dice que como que bajaba los voltajes y después como que volvía. Y un día ya empezó como a batear y unió. Mira, realmente fue una... Claro, ahí, bueno, esas son las mantenciones no preventivas que nos hacen a los equipos. Acá hay un catálogo de Schaffner, ¿no es cierto?, sobre transformadores que les puede servir, no se lo voy a subir, hay varios de estos en la red, ya, pero
Para ahorrarle el trabajo, ahí están los transformadores monofásicos tipo aéreo, trifásico tipo aéreo, de superficie, patch mounter, los sumergibles, radial network, que estos sumergibles aguantan, por ejemplo, hasta 24 horas en las salas de bomba, cuando hay un problema con alguna matriz, 24 horas con agua, ya, sin problema. Claro, antes que le ingrese agua adentro del equipo, ¿ya? Y acá hay una montonera de cosas, ahí están físicamente, que ustedes lo pueden colocar dentro de su proyecto, ¿ya? Ahí están las dimensiones. Estos son los tipos DAE que les decía yo, que son los de distribución aérea económica, que van ahí, como dice el rango de fabricación de normal, de 3 a 25 kVA, ¿ya? Y las tensiones oscilan en 34,5 kilovolts o hasta eso. Ahí está, distribución aérea económica tipo DAE. Mochilas también le dice uno tipo mochila. Ahí están todos sus datos, cuál es el aislador de alta, baja. Aquí están las potencias, las tensiones, las dimensiones, y hacia abajo van a encontrar más de poder, que estos ya son más grandotes. ¿Ya? Lo mismo, ahí están sus especificaciones. Ese transformador que decía que se podía convertir, debe ser transformador que también está utilizado a veces en mismos activos que cuando llueve se debe empujar. Ah, claro. Sí. Claro, es que lo que pasa es que los que están en postación tienen una IP alta para aguantar esa agua, no tienen problema. Pero otra cosa es que estén sumergidos bajo el agua. Ahí ya es distinto. Entonces, estos que son sumergibles, que se les llama, aguantan hasta 24 horas, porque se supone que en 24 horas con una bomba sacan esa agua, ¿no es cierto?, cuando tienen problemas. ¿Ya? Pero bueno, en este catálogo van a encontrar varias cosas, transformadores de medida, ¿ya? Varias cositas que les pueden servir también a los que no tengan como experiencia en esto. ¿Ya? Les va a servir bastante. Lo otro que les voy a subir, que le había dicho, que es el manual de proyecto de distribución. Aquí tengo abierto el del 2013, pero tengo uno más actualizado, ¿ya? Y aquí hay una montonera de cosas, por si acaso, respecto a lo que es la confección de un sistema de proyecto de distribución, las visitas en terreno, las propuestas, ingeniería de detalle, los criterios. Bueno, hay una montonera de cosas y hay un área solo de transformadores. ¿Ya? Están los transformadores. Dimensionamiento del transformador, ubicación del transformador, compañía para el suministro y cliente inmobiliaria, ya, por ejemplo, el transformador, aunque esté dentro de su patio, la compañía es la que la tiene que conectar a la red. ¿Ya? ¿Usted puede poner protecciones para usted desconectarse de la red? Sí, puede poner protecciones propias, pero la compañía también tiene sus protecciones. Y la que operan esas protecciones es la compañía. Usted no tiene por qué operar. Entonces, acá todos esos criterios está súper bien explicado en el manual de proyecto. Las protecciones también, y que eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, respecto a las protecciones. Pero hay de la página 52, si mal no me equivoco, es donde está ya la parte de transformadores. Acá. Es que siempre se ha mantenido, desde que estaba Chilectra, que se llama Manual de Proyecto Chilectra. No han querido cambiar el nombre, porque el 2017 igual dice Manual de Proyecto Chilectra, no han cambiado en él. Bueno, ahí está el dimensionamiento del transformador, ¿no es cierto? Hay que verificar las cargas más cercanas. Bueno, esto es importante, verificar si hay un transformador cercano que tenga disponibilidad para conectarse, ya ver si nos podemos sobrepasar o no en ese transformador. Y si no existe un transformador cercano a distribución para conectarse que soporte mi carga, recién yo proyecto un transformador de distribución. Hasta ahí. ¿Cercanos? Sí, ellos van con un sistema radial, o sea, pueden alimentar sin ningún problema los requerimientos que existan en la zona. Entonces, antes de yo conectarme, tengo que verificar, ¿existe un transformador en la zona? Ya. ¿El transformador tiene todavía potencia suficiente para yo conectarme? Sí, tiene potencia. Por lo cual podría sin ningún problema conectar. Si no tiene, recién ve. Acá está, por ejemplo. El dimensionamiento del transformador aparece ahí. Antes de proyectar un transformador se debe tener en cuenta la situación existente considerando las siguientes priorizaciones. Voy a hacerlo zoom por si los de la casa no ven. Ahí está, mira. Los transformadores se deben proyectar para una carga del 115% como máximo, lo que les decía yo. ¿Ya? Criterio Chile. ¿Sí? Si no hay capacidad disponible en los transformadores más cercanos, verificar si es posible realizar traspasos de carga mediante cambio de límites de zona. ¿Ya? Los famosos TAP. Solo en caso de que no sea posible entregar el suministro desde los transformadores existentes, se debe proyectar o se proyectará un nuevo transformador. Y para determinar la capacidad del transformador de distribución.
está disponible, usted habló del TAP, Si es posible realizar traspasos de carga mediante cambio de los límites de zona. A ver, ahí hay una opción de los TAP, que yo les decía que son los reguladores de tensión. ¿Se acuerdan que hay cambio de tensión? Pero cuando habla también de cambio de las zonas límite, es que hay un transformador que alimenta ciertas zonas. Está para una cierta zona. Y si ese transformador de esa zona tiene disponibilidad, yo tengo que ver si puedo acoplarme a él y entregarle a otra zona, que inyecte a otra zona alimentación. ¿Ya? A eso hace referencia. Si no es posible o porque es muy costoso, recién proyectamos el transformador. Ahí está, por la demanda del transformador de distribución, que es la demanda máxima existente, dividido en los factores de diversidad. ¿Ya? Demanda máxima de las viviendas, demanda máxima de los sistemas, bueno, todo esto, demanda máxima de alumbrados públicos. Y esto lo vamos a ir hablando ahora. ¿Ya? Bueno, con todos estos detalles, aquí hay detalles, por ejemplo, número de transformadores de distribución, números de servicio, ¿ya? Dependiendo de tipo de empalme, la ubicación según la compañía. Yo creo que este manual de proyecto les va a servir bastante, porque está como paso a paso respecto a la proyección del transformador. Hay que tener claro, aquí habla, por ejemplo, si el transformador es subterráneo, cuáles son las cajas, los servicios comunes, las proyecciones que deben existir. Las normas ya que se utilizan. Por favor, en el caso de cuando se proyecta un transformador, ¿la compañía está haciendo el transformador o uno tiene que comprar el transformador y la industria es dueña del transformador? No, usted lo compra como industria y usted lo instala. Usted es el dueño. Usted puede ser dueño. Claro, lo que pasa es que ahí va a depender de la potencia y usted puede negociar si un cliente libre o regulado. Y también puede negociar en ese aspecto. ¿Ya? Entonces, es bueno ir viendo esas ciertas cosas. ¿Ya? Bueno, ahí están los aéreos de redes bajas. ¿Ya? Hay una montonera de cosas acá. Ahora, es bueno saber que, por ejemplo, cuando se proyecta un transformador para viviendas, los transformadores de distribución, cuando son loteos de vivienda, las potencias, aunque sea un conjunto grande, una villa de 250 casas, la potencia máxima del transformador se sugiere hasta 250 kVA. Si me dio 750 o me dio 500, por ejemplo, 500 kVA de potencia entre todas las casas que hay, no sé, pues, casas sociales que consuman poquitito, yo tengo que dividir esa potencia en a lo menos 3 transformadores como mínimo y hacerlo o instalarlo en lo que le llaman los centros gravitatorios. ¿Por qué? Porque en una villa, en un condominio, en una población, si pongo un solo transformador que me alimente 200 casas, va a ser mucho los alimentadores que tengo que colocar, ¿ya? Mucho cable, va a ser de mayores secciones. Entonces lo que se hace, se colocan transformadores cada ciertas cuadras, ¿ya? Y eso se llama centro gravitatorio para que alimente esa villa. Entonces así, por las distancias que existen, las pérdidas o voltajes de pérdidas que hay van a ser menores, que eso es lo que se busca. No así, por ejemplo, en una industria, que yo puedo proyectar un transformador sin ningún problema, porque lo voy a tener a la entrada en mi patio seguramente de la industria, en una parte sólido detenido, y el tramo que llega al tablero general va a ser súper corto. Y no así también en un edificio, que yo puedo proyectar uno si quiero, o colocar dos en paralelo, ya dependiendo de la potencia si me da o no, pero con uno podría proyectar y alimentar, porque las verticales que tienen los edificios, o los shafts que le llaman, hacen que el sistema no tenga tantas vueltas ni nada, sino que tenga una vertical derecha, ¿no es cierto?, de la salida, o que ingrese, por ejemplo, a la sala de eléctrica sin ningún problema, que está muy cerquita de donde puede estar el transformador, ¿ya? Entonces, generalmente no tenemos mayores problemas cuando es un transformador para lo que es edificio. ¿Ya? Ya, vamos a ir viendo. No va a haber break, a las 8:40 vamos a terminar. 20 minutitos nos quedan. Yo creo que con este ejemplo están así, pero regalados o regalones, ya, respecto a eso. Igual, estimados, cualquier duda que les surja respecto a esto, o si tienen alguna duda, o quieren saber si van bien encaminados, mándenme un correo, yo no tengo ningún problema, ¿ya? O si lo necesitan verlo en la clase de red, ustedes me dicen, profe, ¿podemos ver algo que no entendemos? Y yo tengo toda la disponibilidad de ayudar, ¿ya? No, por lo menos conmigo cuenten para eso. Mi idea siempre es que se aprenda más allá de
abarcar mucho contenido y que no se entienda, la idea es que se entienda. Que a ustedes les vaya bien y sea exitoso este semestre y pasen todo. Sé que hay mucha matemática este semestre, pero así es la distinción que hablábamos ayer con Patricio, que los distingue de un técnico de liceo a un técnico a nivel superior, que es lo que están ustedes. Vamos a ver acá. Metodología de cálculo, disculpen, de una demanda máxima para el cálculo de transformadores o transformador para loteo o edificio. Me faltó cerrar el paréntesis. ¿Ya? Loteo o edificio. Entonces, acá vamos a ver la opción de calcular un transformador cuando es un loteo o un conjunto habitacional, ¿ya? Casas, villas, poblaciones o edificios. Recuerden que las potencias mínimas o el disyuntor, la capacidad mínima de un disyuntor actualmente por la nueva norma, aunque la casa sea pequeña o sobre 30 metros cuadrados, es de 25 amperes. ¿Cierto? Kilowatts, 5,5. ¿Ya? Vendría siendo. Ahí dice metodología del cálculo de la demanda máxima. Veamos qué es la demanda máxima. Para yo primero todo hacer el cálculo del transformador, tengo que hacer un análisis de consumo en el loteo habitacional. Siempre nos vamos a encontrar que en los edificios, en las casas, o en los edificios y en las villas, poblaciones, el modelo de las casas o departamentos no es único. Una torre con departamento no hace departamentos de un solo dormitorio. Hacen departamentos de un dormitorio, dos dormitorios, un baño, tres dormitorios, dos baños. Hacen variar. Living un poquito más grande, la terraza un poquitito más grande, ¿ya? Y eso va a significar que van a haber más consumo, más cargas conectadas, mayores demandas, dependiendo del tamaño del departamento. Entonces, yo puedo hacer este cálculo en base al tamaño con tablas que están estandarizadas y que se van actualizando cada cierto tiempo respecto a lo que son las demandas máximas. ¿Ya? Factores o porcentajes de demanda respecto a lo que se utiliza en una casa. El proyecto deberá indicar los factores de diversidad y de demanda utilizados para el cálculo de una demanda total del o los transformadores. Fíjense que aquí estamos hablando de algo que se llama un factor de diversidad y un factor de demanda. El factor de diversidad es qué tan diversos son los consumos dentro de una instalación. ¿Qué quiere decir eso? Que si es una industria, el factor de diversidad generalmente es muy bajo porque la industria trabaja generalmente o 24/7 o todo en el mismo horario y va a tener un consumo, una potencia constante. Si es una villa, va a depender de las características de los habitantes. Puede haber gente que esté todo el día en su casa y esté todo el día consumiendo electricidad, o gente que tenga un almacén y que va a estar todo el día consumiendo energía, mejor dicho, ¿ya? O gente que salga a trabajar y consuma mayoritariamente en la noche. O el conjunto en completo consume mayoritariamente en la noche. Es diverso el consumo. Y también ese factor de demanda va a depender de lo mismo, ¿ya? Va a depender de qué tan grande es la demanda que haga el conjunto, la villa, el lugar, de forma individual y de forma grupal. Para determinar entonces este transformador, primero se determina la cantidad de viviendas del loteo según el tipo de proyecto. Eso me lo da la constructora. ¿Ya? Si hay una constructora, la constructora o proyectista me va a decir cuántas viviendas son. Si son todas iguales, son 85 viviendas, bueno, voy a aplicar un criterio para las 85 viviendas igual. Pero si me dice, oye, hay 15 casas de un dormitorio, un baño, living, comedor, cocina, aplico un criterio para esas 15 casas. Si me dicen, hay 50 casas de 3 dormitorios, 2 baños, living, comedor, de tantos metros cuadrados, aplico un criterio para esas otras casas. Y el restante de las casas, ¿no es cierto?, serían las otras 20, que son de 2 dormitorios, un baño, tantos metros cuadrados, aplico otro criterio. ¿Ya? Va a depender de eso. Ya. ¿Atrás? No, no había nada. No, está bien. Lo primero que debemos obtener es una potencia instalada que la vamos a nombrar como PI.
Y esta potencia instalada va a ser por vivienda, y fíjense que tiene que ser en kVA, potencia aparente. ¿Qué es esa potencia instalada? La potencia instalada se va a determinar o se determina en la forma más real posible. ¿Ya? No solo considerando la cantidad de centros, que es lo que uno generalmente hace. Ya dice, ya el enchufe equivale a 250 watts, ¿no es cierto? Son 20 enchufes, 2500 watts, ya tantos centros de iluminación, ya cada centro de iluminación son de 100 watts y tiene 15, 1500 watts más, ¿no es cierto? Y ahí dice, ya son 4000 watts, por ejemplo. Lo saca así. Entonces, acá lo que se hace es obtener esta potencia instalada de la forma lo más real posible. Y, por supuesto, hay que considerar ya, ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de artefactos se utilizan? Y para eso ya las compañías, muchas compañías han hecho estos estudios que van cambiando cada cierto tiempo y van viendo que estas potencias total instalada o potencia instalada varían según los metros cuadrados de una vivienda. ¿Ya? Entonces, esa potencia aquí dice, por ejemplo, se obtiene en base al tipo de artefactos eléctricos que se usan hoy en día en el hogar. Una lavadora, refrigerador, secadora, microondas, hervidor, entre otros. Lo que ha incrementado los consumos, ¿ya? Más allá de que si yo saco por potencias de cada enchufe y digo son 250 watts el enchufe, a lo mejor voy a tener conectado ahí en algún momento un hervidor y el hervidor consume 1800 watts, ¿ya? O sea, las compañías han sacado esta potencia instalada en base a estudios, ¿ya? Respecto a los consumos. Y aquí dice, potencia instalada por vivienda en kVA, que esa tablita está sacada del manual de proyecto. Dice, tipo de vivienda según tamaño y nivel socioeconómico. Fíjense que a las viviendas de hasta 50 metros cuadrados son consideradas con un nivel socioeconómico bajo. ¿Ya? La potencia instalada para ellos va a ser de 4 kVA. ¿Sí? Así se va a considerar. Para las casas entre 50 y 80 metros cuadrados son consideradas, construidos por si acaso, ¿ya? Son consideradas un nivel socioeconómico medio y la potencia instalada para ellos va a ser de 6 kVA. Para las viviendas sobre 80 metros cuadrados van a ser consideradas un nivel alto y se va a considerar 10 kVA. Y para las viviendas también, por ejemplo, sobre los 80 metros cuadrados, pero que son full electric, van a ser también consideradas de un nivel socioeconómico alto. Y cuando se habla de full electric, son por ejemplo las que ya no ocupan el gas, ¿ya? Sino que ocupan, por ejemplo, para calentar el agua, estos termos eléctricos, ¿no es cierto? Tienen para almacenar el agua, van calentando para la ducha, utilizan cocina eléctrica, horno eléctrico, ¿ya? No dependen de otra tecnología que no sea el gas, ¿ya? En este caso, y solo dependen de la electricidad, calefacción eléctrica, y para ellos cuando la vivienda es full electric, que pasa mucho en los departamentos, se considera una potencia de 18 kVA. Cuando dice que el nivel es alto también, pero con una vivienda del tipo full electric en pleno, ahí hace referencia a que una de las partes eléctricas siempre está trabajando, ¿ya? Esa es como la que menos se ve generalmente. Por ejemplo, que no tenga un programador en la calefacción y que la calefacción sea automática siempre y la tenga una cierta variación de temperatura y cuando llega una temperatura se apague y sigue funcionando con otro tipo y empieza a calentar y después empieza a enfriar, ya eso hacen referencia como en pleno. Ahí se considera una potencia de 22 kVA. Entonces, para proyectar un transformador se van a considerar estas potencias según el índice socioeconómico de la vivienda. Casi voto algo. ¿Ya? Nuevamente, si uno no tiene la tabla y quiere calcular como la potencia instalada de la vivienda, tiene que hacerlo en base a los consumos lo más real posible. Esto es para el transformador, no para el disyuntor o el empalme. ¿Ya? Para el empalme es otro criterio. Porque alguien podría decir, oiga, pero en una casa de 50 metros cuadrados a lo mejor también es tipo full electric,
porque pueden haber casas de 50 metros cuadrados que tenga la cocina eléctrica, que tenga termo, ¿ya? ¿Por qué no? Y la potencia es mucho mayor. Este es un estimativo. Así como también puede haber una casa que consuma mucho menor de 4. Que es difícil. 18. 20 amperes. Y sabemos que ahora por normativa es sobre 25. Entonces, ahí las compañías van a actualizar estas tablitas. Muchas cosas hay ciertos lugares que también hay autoconstrucción. La gente llega y amplía su casa. Ah, claro. Y dentro de esa ampliación a veces hay gente que, por ejemplo, tenía su cocinita chiquitita, pero como tenía terreno, la construyó, le agrandó la cocina. Y se dijo, ya no voy a tener, no quiero tener cocina. Claro. Y viene y va con un horno eléctrico y pone una encimera eléctrica. Entonces ahí ya la instalación que tenía en el principio ya le daba. Claro, claro. Y por ende va a exigir también a la red. A la red. Sí, acá Patricio comenta por las ampliaciones, que ahí, claro, esta demanda, estas potencias cambian, esta potencia instalada cambia totalmente, claro, le va a exigir a la red. Ahora, hay que ver que, por ejemplo, a lo que es domiciliario no nos cobran un mal factor de potencia, no tienen cómo medirlo, solo la parte industrial, ¿ya? Pero, claro, ahí afecta en ese caso, va a afectar. La gente, que lo que me pasa muchas veces cuando yo voy a construir, claro, una casa que fue construida hace 40 años atrás, 50 años atrás, ¿también se pagó? No, claro, tiene un disyuntor de 10. Entonces, tampoco existían los alquileres, todo eso se fue clasificando en el tiempo. Sí. No existían ni los microondas, nada. Por eso lo que habla acá es que la potencia instalada tiene que ser lo más real posible a lo que se utiliza hoy en día, ¿ya? Porque como tú dices, hace 40 años atrás se proyectaba un televisor, algunas casas tenían refrigerador, ya centros de iluminación más que todo era, ¿ya? Más allá, no, allá. Porque el sistema de iluminación, de pasar la ampolleta que gastaba una unidad a la ampolleta de energía, se equilibra un poco, claro. También cambia que los electrodomésticos, un refrigerador de hace 40 años atrás, una lavadora de hace 40 años atrás, tenían motores más positivos, por ende consumían más que lo que consume hoy en día. Claro, hoy en día va todo esto de la mano de la eficiencia energética. Sabemos que los equipos tienen esa etiquetita A más, B, todo el cuento, entonces va de la mano de eso, ¿ya? Bueno, siguiendo con esto, antes que nos pille la máquina, la potencia instalada se obtiene en esta tabla y de ahí la vamos a obtener por el momento, ¿ya? La potencia instalada en base a los metros cuadrados. Aquí apreté. Después de eso, yo puedo obtener lo que se llama una demanda máxima por vivienda. ¿Y qué es la demanda máxima? Se determina multiplicando la potencia instalada, que lo obtuvimos de la otra tabla, por el factor de demanda. Dicho factor de demanda depende de los metros cuadrados de la vivienda y del nivel socioeconómico del usuario, ¿ya? Algunos valores generalizados que se usan en la actualidad son los que se indican en la tabla siguiente y cuya elección dependerá del nivel socioeconómico y ubicación dentro, dentro, ahí dice 2 veces dentro, disculpen, de la banda indicada a criterio del proyectista. Demanda máxima por vivienda, la fórmula sería la potencia instalada multiplicado por este factor de demanda. Ya, la norma 4 aplicaba ciertos factores de demanda cuando uno quiere obtener el empalme de la vivienda, ¿no es cierto? Uno tenía las potencias totales y podía aplicar los factores de demanda correspondientes, ¿ya? Y los RIC también aplican, pero este es un factor de demanda distinto que se saca a través de un criterio del proyectista, ¿ya? Que es como el porcentaje, ojo, el porcentaje o cuánto por ciento va a demandar la casa de esa potencia en realidad. ¿Ya? Digamos, de esos 4 kilos, sí, pues eran 4 kilovolamper, que habíamos dicho que era la potencia instalada, ¿cuánto en realidad va a consumir o demandar dentro de las 24 horas del día esta casa? ¿Va a estar demandando siempre los 4? ¿Va a estar siempre todo en funcionamiento a full?
¿Ya? De eso depende, o eso es lo que nos indica cuando habla acá del factor de demanda. Entonces, ese factor de demanda queda un criterio proyectista y generalmente a ustedes se les da. ¿Ya? Hay una forma y una opción de sacar. En este caso hay una tabla que también está estandarizada que dice que es, cuando son viviendas normales, el factor de demanda va a ser 0,6 y cuando son viviendas full electric 0,6. Digamos el 60% de la potencia instalada es lo que se va a usar. Puede que a usted le digan, oye, el factor de demanda va a ser 0,8, 0,9, ¿ya? 1, el 100%. En este caso, si no se lo dan, siempre uno asume el 60%. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, si toman y dicen, oye, la potencia instalada era 4 kilovolt-ampere multiplicado por este factor de demanda, que es 0,6, ¿ya? Eso nos va a dar la demanda máxima por vivienda, digamos, va a bajar de 4 a 2,4 kilovolt-ampere. Eso es lo que va a consumir en el 60% del tiempo. A eso hace referencia. Digamos, la fórmula va a ser eso. Necesito la potencia instalada para obtener la demanda máxima por vivienda. Por vivienda. Esto es en una vivienda. ¿Puedo hacer el cambio, Patricio? Sí. Ya. Dame un segundo. Ahora, también se puede obtener la demanda máxima del loteo o grupos de vivienda. ¿Ya? Y esa demanda máxima es bien fácil. Esta demanda es la demanda máxima por vivienda multiplicada por el número de viviendas del loteo, siempre que todas ellas tengan la misma característica, tal como se indica en la forma. ¿Qué quiere decir esta palabra de acá, o este párrafo? Es que lo que yo les indicaba, si son 20 casas de un dormitorio, un baño, living, comedor, cocina, la demanda máxima por vivienda va a ser la misma. Su potencia instalada va a ser 4, su factor de demanda 0,6, por lo cual 2,4 y eso lo multiplico por las 20 casas. ¿Ya? Si tengo 20 casas de esas características y tengo 20 casas de otra característica, 20 casas de otra característica, tengo que hacerlas por cada una con sus características. A lo mejor una va a tener una potencia más alta que otra, van a ir variando. ¿Y eso cómo se obtiene? Se obtiene a través de la demanda máxima total, que así se llama lo que vamos a obtener, que es la demanda máxima por vivienda, que es lo que obtuvimos anterior de la potencia instalada por el factor de demanda, pero ahora multiplicado por el número de viviendas. Digamos, habíamos dicho en delante, multiplicamos los 4 por 0,6, me da 2,4 kilovolt-ampere, y si me dicen son 20 viviendas, eso lo multiplico por 20, y son 48 kilovolt-ampere. Digamos, 20 casas de este loteo van a consumir en promedio 48 kilovolt-ampere. Le van a poder exigir a este equipo. ¿Ya? En algunos proyectos habitacionales se proyectan viviendas de diferentes tipos. Entonces, este cálculo se debe hacer por grupos iguales o de iguales características y luego sumarlas. ¿Ya? Digamos, en una me puede dar 48, en la otra 100, en la otra 150. Al final sumo los 150 más los 48, me da 198. ¿Ya? Sumo todo y con eso puedo obtener el transformador. Lo vamos a hacer con números por si acaso. Saben que siempre partimos con texto y después nos vamos a los números. Y después puedo obtener, o tengo que obtener como último paso, después de estas multiplicaciones que hemos hecho, lo que se llama el DMTD, demanda máxima total diversificada. La demanda máxima total diversificada se determina dividiendo la demanda máxima, digamos lo que obtuvimos anteriormente, del loteo, total del loteo, los 48 que me dio aquí, ¿ya? Por el factor de diversidad, el que depende de la demanda máxima por vivienda y el número de viviendas del loteo, tal como se indica en la siguiente tabla. Digamos, ahí está. La demanda máxima total diversificada, o DMTD, va a ser la demanda máxima total, ¿ya? Digamos, los 48 que me dio, porque habíamos dicho que eran 4 por 0,6, eso es 2,4 por 20 casas, 48 kilovolt-ampere, dividido en este factor de diversidad. Obteniendo esta demanda máxima total diversificada, ¿ya?
más el consumo estimado por el concepto de alumbrado público, se procede a proyectar la capacidad del o los transformadores de distribución. Recién ahí, imaginen, todos estos pasos para unas casas, que es lo más complicado, una industria no es tan complicado. Pero me interesa que ustedes sepan también cómo es dentro de una casa o un conjunto habitacional que les va a servir para el próximo año. Y este factor de diversidad se obtiene por una tabla en base a la cantidad de vivienda y a la potencia máxima, ¿ya?, de la instalación. Acá está. Factor de diversidad va a depender de la demanda máxima por vivienda, digamos los 2,4 que me dio en este caso, ¿no es cierto? La potencia instalada por el factor de demanda, eso es la demanda máxima, y el número de viviendas del loteo. Yo les dije allá, dije que eran 4 por 0.6, me da la demanda máxima que es 2,4. Y aquí, ¿cómo se lee? Dice, menos de 0,5 kilovolamperes. De 0,5 a 5 kilovolamperes de demanda máxima por vivienda. Más de 5 kilovolamperes de demanda máxima por vivienda y full eléctrico. En mi caso me dio 2,4, por lo cual yo estoy aquí en este rango de 0,5 a 5 kilovolamperes. Como estoy en 4 o en 2,4, estoy en el rango de ahí. Parte en 0,5, 0.5 hasta los 5. Yo estoy al medio, 2.4. Estoy acá. ¿Y cuántas viviendas son que yo había dicho? Eran 20, ¿o no? 20 viviendas. Entonces aquí me dice de 25 a 50, de 50 a 150, más de 150. Si no me dice la cantidad, me quedo en la acá. Si mi cantidad es más baja, yo me quedo en lo más bajo que tiene la tabla. Si mi cantidad es 10, si mi cantidad es 15, si mi cantidad es 22, 23, me quedo aquí en lo más bajo. Entonces mi factor de diversidad vendría siendo 1,2. ¿Ya? Voy a poner el puntero láser. Acá, 1,2. ¿Por qué? Porque a mí me dio como demanda máxima 2,4, que está en este rango, y la cantidad de vivienda es 20. Es menos que 25, pero me quedo acá, como rango mínimo, 1,2. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tomo los 48 que me había dado delante, de multiplicar los 2,4 por 20, ¿no es cierto? Que eran 48, y los divido en 1,2. Y eso me da 40. O sea, de 48 bajé nuevamente mi demanda a 40. Y con esos 40 yo recién proyecto el transformador en un local o loteo habitacional. Ya que hay un ejemplo que dice un condominio con 30 viviendas normales con 85 metros cuadrados de construcción. Eso es lo único que me dicen. Determinar la potencia instalada por cada vivienda, la demanda máxima y la demanda máxima total diversificada. Entonces, para tener, antes de irnos, vamos a dejar hecho este, y claramente el viernes vamos a continuar con esto. Para este cuento va a ser lo siguiente. Como me dicen, oye, es un condominio de 30 viviendas, que eso es un dato clave, condominio de 30 viviendas, normales de 85 metros cuadrados. Me voy a la primera tabla que vimos. Acá. Es un nivel alto porque está sobre 80 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces su potencia instalada es de 10, ¿no es cierto?, kVA. ¿Por qué no 18? Porque me dice que es una vivienda normal, no me dice que es una vivienda full electric. Entonces, 85 metros cuadrados sobre los 80, por lo cual la potencia instalada, en este caso, voy al tiro aquí. Potencia instalada por vivienda, ¿ya? Potencia instalada por vivienda es 10 kVA. Listo. La demanda máxima, ¿ya? La demanda máxima es lo siguiente. Es la potencia instalada multiplicada por el factor de demanda. Como aquí no me indican ningún factor de demanda, yo asumo que es 0,6 que estaba en la tabla. ¿Sí? Entonces digo, los 10 multiplicado por 0,6 va a dar 6 cerrado, ¿no es cierto? 10 por 0.6 da 6.
Y eso nos va a dar como demanda máxima, ¿dónde está el punto acá? 6 kVA. Y la demanda máxima total diversificada es tomar estos 6 kVA, ¿no es cierto? O tomar, mejor dicho, la demanda máxima, ¿ya? En este caso, pero es la demanda máxima total, ya. Déjeme borrar. O agregar algo, no borrar algo, agregar algo. Esta demanda máxima, estimados, que tenemos acá, ahí está. Estos 6 kVA es por vivienda. Por vivienda. Como me dice que él quiere el total del conjunto, yo ahora tomo esos 6 kVA y los multiplico por la cantidad de viviendas. Entonces ahora tomo la demanda máxima y lo multiplico por el número de viviendas. Y eso me va a dar 6 por 30, porque son todas iguales. 6 por 30, 180 kVA. 180 kVA. ¿Ya? Ahí está. Ese es el total. Y ahora en el último punto, que es la demanda máxima total diversificada, tomo lo que es la demanda máxima total, y la divido, ya voy a poner acá la división, en el factor de diversidad. Y eso me va a dar así. Veo aquí la demanda máxima por vivienda, que me dio 6 kVA, y digo, a ver, ¿es menos de 0,5? No. Entre 0,5 y 5, no, porque es 6, por lo cual es más de 5, ya, está acá. Es más de 5 porque me dio 6. Y digo, ¿cuántas viviendas son? Son 30. ¿Entre 25 y 50? Sí, ahí está el número 30 incluido acá. Por lo cual intercepto estas dos, fila y columna, ¿ya? Y me da que el factor de diversidad es 1,4. Entonces ahora tomo los 180 y los divido en 1,4. Y eso es igual a decir 128,57 kVA. O sea, la potencia total, ¿ya? O la demanda total de este conjunto, este condominio de 30 viviendas, pequeñito, ¿ya? De 85 metros cuadrados, va a ser de 128,57 kVA. Yo podría proyectar un transformador de 150 kVA a lo mejor, ¿ya? Puede estar sobrepasado, pero me va a dar, puedo ir viendo, a lo mejor, si existe uno en el comercio de 120, no existe, ¿ya? Pero tengo que ir viendo las tablas del comercio, cuáles son los que puedo encontrar. De 75 me sobrepaso mucho, le voy a exigir mucho al 15%. Recuerden que no le podría exigir eso, ¿ya? Pero así lo puedo obtener. Si yo lo hubiese hecho solo multiplicando las potencias que tenía, ¿no es cierto? La potencia instalada, que eran 4 kVA, que eran un inicio, por la cantidad de vivienda, que eran los 30, no iba a dar, quizás no, en este caso eran 10 kVA, por la cantidad de vivienda, que eran 30, no iba a dar inmediatamente una potencia de 300 kVA, lo cual para la compañía no es real. Imagínense, de 10 kVA que yo creo que la casa tiene, aplican este factor de demanda, que es un 60%, reduce esa potencia a 6 y después lo multiplican recién por la cantidad de vivienda y ahí reducen de 300 kVA, que sería sumar todas las potencias, a 128, hacen una reducción tremenda. ¿Ya? Lo vamos a ver el viernes en más detalle, por si acaso, y ahí el viernes sí o sí vemos el de la industria, partiríamos al tiro con el de la industria para que ustedes no tengan problemas, pero es súper sencillo el de la industria, ¿ya? No tiene ninguna variable distinta a esto, solo el factor de diversidad. ¿Ya? Profe, ¿Sí? de aquí a unos 25 o 30 años debería cambiar todo esto con la entrada de la venta, de la masificación de los vehículos eléctricos. Claro, sí, ahí cambia. Buena encontración. Yo tengo un alumno en el liceo que el papá se ganó el tema de los taxis, por los taxis B&B, y le están haciendo una electrolinera.
Primero, antes de instalársela dentro de la casa, la electrolinera, para que cargue su taxi, claro, le cambiaron una montonera de cosas, bueno, cambiaron todo lo que es cableado porque la casa era antigua, y lo primero que cambiaron también el empalme. Entonces ahí aumentó la potencia que correspondía. Incluso la potencia mínima, recuerden ahora, o la corriente mínima que debe tener una casa es de 25 amperes. 25 dividido en 220, no, 25 por 220, 5.500 watts, 5,5 kilos. ¿Ya? Esa es la potencia mínima para el empalme. Pero esto sí, pues va a ir cambiando respecto al tema, cómo lo van proyectando en base a cada vez que tengamos mayores consumos. Por eso la tabla inicial dice que esa potencia se hace en base a lo más real posible existente. ¿Ya? Pero aquí lo que quiero centrar es que si hubiésemos multiplicado las potencias nomás que tenían las casas por la cantidad de casas, nos iba a dar un transformador de 300 kVA. ¿Ya? Y en cuanto económicamente hablando, un transformador de 300 con uno de 150, o sea, estamos hablando de la mitad menos, ¿ya? Porque tiene un sinfín de cosas distintas también, por el peso, donde lo podemos colocar, ¿no es cierto? O en 2 postes, uno en poste, en tipo parrón o no. Entonces, va una serie de cosas como infraestructura de la mano con él. Las protecciones, coordinación, entre otros. ¿Ya? Pero este es como el inicio para ir viendo. No se asusten respecto a esto porque para los demás son iguales. Cambian los factores o tablas netamente. Lo partí con las viviendas porque el programa dice que teníamos que proyectar un transformador de distribución para viviendas. ¿Ya? Profe, consulta. Cuente. Llegamos a 128,57 kVA. ¿A Sí. eso yo le debo agregar más el 15%? No, no. Por ejemplo, si hubiésemos llegado a un transformador a una potencia de 160 kVA, ¿ya? Por ejemplo, que el cálculo no hubiese dado 160, yo podría haber usado un transformador de 150. ¿Por qué? Porque yo le puedo exigir al transformador, al valor comercial, le puedo exigir un 15% más según el criterio de Chilectra, por ejemplo. Ah, al revés. Al revés, claro. Al comercial yo le puedo exigir hasta un 15% más. ¿Sí? Eso es lo que yo puedo hacer. 150 por 0.15, ¿cierto? 22,5. Claro, ahí yo le podría exigir hasta 173 kilovolt de potencia, kilovolt-ampere de potencia a un transformador de 150. ¿Ya? Le podría pedir más, pero es al comercial. Al comercial al que le pido eso. Okay. Ahí nuevamente va a depender de la compañía que instalen ustedes, si es un 15, un 10, un 12. Eso también pregúntenlo en el foro. Estimado, ¿alguna otra duda o consulta? Si no, por hoy estaríamos hasta acá porque nos pasamos harto para que tengan un pequeño break y puedan descansar un poquitito. ¿Ya? Sí, voy a descargar por mientras la asistencia. Espérate, Pato. Voy a descargar por mientras la asistencia. Y nuevamente, cualquier duda, consulta que ustedes tengan, no duden en preguntar. Para eso estamos, para ayudarlos y que les vaya bien en su proyecto de, ¿cómo se llama esto? De integración.